En la primavera de 1945, en un polígono secreto británico, retumbó un disparo que debía cambiar las reglas de la guerra. Un proyectil de 15 kilogramos, lanzado desde el más novedoso cañón, atravesó de parte a parte el blindaje del temible Panther Clement a una distancia imposible. El arma funcionó a perfección, pero el tanque para el que estaba destinado, un monstruo de 78 toneladas llamado Tortuga, ya llegaba tarde. La guerra para la que fue creado había terminado sin él. Esta no es una historia de éxito, sino del fracaso más sonado y costoso de la industria blindada británica. La historia de una máquina nacida del pánico tras la debacle de Dunkerque, del miedo a la inexpugnable línea Sigfredo. Los estrategas exigían un arma milagrosa, capaz de resistir cualquier golpe y destrozar fuertes de hormigón. Los ingenieros cumplieron la orden con creces, pariendo un coloso de acero con un blindaje que los proyectiles alemanes no podían penetrar, y un cañón que atravesaba los tanques como si nada. Pero pasaron por alto un pequeño detalle. Revelaremos cómo su monstruoso apetito de combustible, 5 litros por kilómetro, convertía cada operación en una pesadilla logística. Por qué los puentes colapsaban bajo sus 80 toneladas de peso, y transportar a este gigante requería acoplar los 2 remolcadores más potentes del ejército. Sabrán de las bochornosas pruebas donde la máquina se averiaba a los 20 kilómetros y sus tripulantes se asfixiaban con los gases de la pólvora en una trampa de acero asfixiante. Es un relato de la terquedad burocrática y de millones de libras tiradas a la basura, cuando un proyecto condenado de antemano al retraso se llevó tercamente hasta el final. De 6 gigantes ensamblados sin propósito, cuyo destino fue servir de blanco para nuevos proyectiles o de donantes de repuestos, y de la única tortuga superviviente, que hoy está en un museo como un mudo reproche a la miopía estratégica y un monumento a una guerra que nunca ocurrió. Toda la verdad sobre el tanque perfecto en el papel e inútil en la realidad, en esta investigación. En la primavera de 1945, en un polígono secreto británico, retumbó un disparo que debía cambiar el curso de la guerra. Solo que la guerra ya tocaba a su fin. Un proyectil de casi 15 kilogramos, disparado desde el potentísimo cañón de 94 milímetros, impactó a casi 900 metros por segundo contra un Panther alemán capturado. El resultado dejó atónitos incluso a ingenieros veteranos. El núcleo perforante no solo atravesó la plancha frontal de uno de los tanques más fuertes de la Wehrmacht, la atravesó de lado a lado, dejando orificios limpios a la entrada y la salida. El arma funcionó a la perfección, pero su portador designado, el monstruoso cañón de asalto de 78 toneladas Tortoise, Tortuga, llegaba tarde. Apareció en el preciso momento en que ya no había con quién pelear. Así comenzó la historia del tanque más pesado y quizás más inútil de Gran Bretaña. Un arma nacida para una batalla que terminó sin ella. Para entender cómo se concibió este coloso de acero, hay que viajar mentalmente a los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el verano de 1940. Francia había caído en solo 6 semanas. El cuerpo expedicionario británico, British Expeditionary Force, fue evacuado milagrosamente de Dunkirk, abandonando casi todo su equipo en las playas. La Luftwaffe bombardeaba ciudades inglesas y la invasión alemana de la isla parecía cuestión de meses. Sin embargo, incluso en esta situación desesperada, con la propia existencia de Gran Bretaña pendiendo de un hilo, los estrategas militares ya pensaban en una futura contraofensiva. Una cosa era repeler una invasión y otra muy distinta, derrotar a un enemigo poderoso. Y la victoria solo podría lograrse en el propio territorio de Alemania. Fue entonces cuando los planificadores se encontraron con una gigantesca y aparentemente insuperable barrera, la línea Siegfried.
Este complejo de fortificaciones de 630 kilómetros que los alemanes construían desde 1936 era una auténtica pesadilla de ingeniería. Miles de búnkers de hormigón armado, con paredes de 1 metro de grosor, zanjas antitanque, campos de minas, obstáculos de hormigón y redes de trincheras. Los tanques convencionales eran impotentes contra semejante defensa. Sus cañones no podían con el hormigón, y su propio armamiento no resistía el fuego de los bien atrincherados cañones antitanque. Quedó claro que para un avance se necesitaría no un tanque nuevo, sino una clase de vehículo de combate radicalmente distinta. Un tanque pesado de asalto. Una máquina capaz de acercarse bajo fuego a un nido de metralladoras enemigo, soportar un impacto directo y convertir el fortalín en ruinas de forma metódica, con el fuego preciso de su potente cañón. La velocidad para este apoyo de infantería era secundaria. 3 cualidades eran primordiales: un blindaje monstruoso, un cañón increíblemente potente y la capacidad de superar cualquier obstáculo de ingeniería. La idea estaba formulada, la tarea asignada. Ahora venía lo difícil: plasmar este concepto en metal. Pero el camino del plano a la máquina terminada resultaría pedregoso y sembrado de fracasos extraños, a veces cómicos. Los ingenieros británicos estaban a punto de pisar un rastrillo tras otro, experimentando con las soluciones más inesperadas, hasta que emergiera la imagen del monstruo que luego llamarían Tortuga. La búsqueda de una solución se prolongó años y engendró todo un zoológico de diseños extravagantes. El primer indicio fue el proyecto TOG, un acrónimo que se expandía con ironía como The Old Gang, la vieja pandilla. En efecto, lo trabajaron veteranos del diseño de tanques que habían creado las primeras máquinas romboidales en la Primera Guerra Mundial. Su enfoque era conservador y ambicioso a la vez. Un tanque gigante de casco largo a imagen del Char B francés, pero con una transmisión eléctrica revolucionaria para 1940. El motor hacía girar un generador que alimentaba motores eléctricos en las orugas. Teóricamente esto prometía una maniobrabilidad excelente, pero en la práctica, el TOG y su versión mejorada TOG-2 se empantanaron en problemas técnicos e intrigas políticas. Al influyente secretario financiero del Ministerio de la Guerra lo aborreció y el trabajo en él se fue apagando. En paralelo, nacieron otros conceptos no menos extraños. El tanque A-38 Valiant fue un intento de lograr el máximo blindaje con el mínimo tamaño. Los diseñadores metieron a la tripulación en una estrecha caja de acero, donde el conductor iba encorvado y la torreta sobresalía por los lados. Durante las pruebas en 1945, esta máquina se averió antes de recorrer 20 kilómetros, a punto de herir a su propio conductor. También hubo un intento de desarrollo conjunto con los estadounidenses, el proyecto T-14, con un potente blindaje inclinado. Pero la lentitud burocrática y los retrasos hicieron que el primer prototipo llegara a Inglaterra recién en 1944, cuando la misma idea de un tanque de asalto especializado empezaba a ponerse en duda. Mientras los teóricos militares y los ingenieros buscaban desesperadamente un ideal, el caos también reinaba en los requisitos para la futura máquina. El pedido hecho a la compañía Nuffield en 1943 era vago. Se necesitaba un tanque muy bien blindado, con un cañón potente. No había cifras concretas, porque nadie sabía realmente con qué fortificaciones de la línea Siegfried se toparían. Como resultado, los ingenieros crearon 18 diseños distintos en 10 meses, y cada vez los militares cambiaban de parecer. Más blindaje, otro cañón, otra disposición. Cada nuevo bosquejo era más pesado y voluminoso que el anterior. Era un círculo vicioso de incertidumbre. Pero fue en este caos donde cristalizó poco a poco un pensamiento simple y radical. Si lo principal era la invulnerabilidad, quizá valía la pena prescindir de la parte más vulnerable de cualquier tanque, la torreta giratoria. Así nació el concepto que formaría la base de la máquina, que recibiría un nombre que reflejaba perfectamente su esencia:
Tortuga. Tras largas deliberaciones y una serie de prototipos fallidos, a principios de 1944, el concepto del futuro cañón de asalto adquirió por fin su forma definitiva, audaz e intransigente. Cansados de los compromisos, los ingenieros tomaron una decisión revolucionaria para el diseño de tanques. Abandonaron por completo la torreta giratoria. En su lugar, el Tortoise, Tortuga, recibió una maciza y monolítica superestructura fija, integrada directamente al casco. Este concepto de casamata no era nuevo en sí mismo, pero nunca se había aplicado a tal escala ni con tal propósito. La lógica era férrea. Si la tarea principal de la máquina era avanzar lentamente bajo una lluvia de fuego hacia una fortificación enemiga y destruirla, entonces la maniobrabilidad y el fuego en todos los sentidos pasaban a segundo plano. Lo primero era la invulnerabilidad. ¿Y qué hay en un tanque más vulnerable que la torreta? Su anillo de rotación es una zona debilitada. Los huecos entre la torreta y el casco son trampas potenciales para los proyectiles. Y el blindaje delgado de los costados y la parte trasera de la torreta es un objetivo tentador para cualquier cañón. Al eliminar la torreta, los diseñadores pudieron convertir el frontal del casco en un solo escudo impenetrable de acero blindado fundido. Las cifras resultantes de esta decisión aún imponen respeto hoy en día. El frontal del casco del Tortoise tenía 228 milímetros de grosor, pero la verdadera obra maestra era la plancha frontal de la superestructura. Su grosor alcanzaba los 279 milímetros. Para ponerlo en perspectiva, el famoso Tiger alemán tenía 100 milímetros de blindaje frontal y el posterior King Tiger 150. Los británicos estaban creando una máquina cuya protección era, en teoría, excesiva contra todo el arsenal de la Wehrmacht. Los costados de la superestructura también estaban protegidos por 228 milímetros de blindaje, lo que la hacía parecer un gigantesco sarcófago de acero sobre orugas. Este blindaje no era un conjunto de planchas atornilladas, sino que se fundía como una sola pieza compleja, lo que daba a la estructura una fuerza colosal. Dentro de esta fortaleza móvil, 7 hombres debían trabajar y combatir. Una tripulación tan numerosa era un mal necesario, dictado por la complejidad de controlar y mantener al gigante. En la parte delantera del casco, en su propio compartimiento, iban el conductor y su ayudante. Juntos manejaban la masa monstruosa de 78 toneladas. El compartimiento de combate principal, en la superestructura, parecía una cabina estrecha pero bien organizada. El centro de atención era el artillero, cuyo puesto con volantes de puntería estaba a la izquierda del enorme cierre del cañón. Como los proyectiles eran de carga separada, primero el pesado proyectil y luego la vaina con la pólvora, se requerían 2 cargadores que trabajaban en estrecha coordinación. A la derecha del cañón estaba el puesto del ametrallador. Por encima de todos ellos, en la parte trasera de la superestructura, en la cúpula del comandante con 7 periscopios que proporcionaban visión en todas direcciones, se situaba el comandante, el cerebro y los ojos de este organismo de acero. Así, a mediados de 1944, el escudo estaba diseñado. Habían creado el sistema defensivo perfecto, una fortaleza casi impenetrable, capaz de arrastrarse hasta cualquier nido de ametralladoras. Pero una fortaleza es pasiva. Para convertirse en un arma, necesitaba no una espada, sino un verdadero martillo, capaz de destrozar cualquier puerta de un solo golpe. Y los ingenieros encontraron este martillo en un lugar aparentemente inesperado, en el arsenal de la artillería antiaérea. El cañón destinado a enviar proyectiles al cielo sería bajado a la tierra para hacer historia, una historia que nunca estaba destinada a suceder. Ese martillo fue el Ordnance QF 32 Pounder, cañón de 32 libras,
un cañón de 94 milímetros que heredó una balística y una potencia increíbles de su linaje antiaéreo. Se creó como respuesta al hormigón grueso, no al blindaje de los tanques. Su proyectil de casi 15 kilogramos salía del cañón a 880 metros por segundo, con una energía perforante y destructiva monstruosa. Pero su cualidad principal no era la fuerza bruta, sino una precisión casi de francotirador. Un artillero podía impactar, desde 1 kilómetro de distancia, no solo un búnker, sino una tronera concreta, lo que convertía al Tortoise de Ariete en una herramienta quirúrgica de destrucción. Las pruebas de 1945 solo confirmaron la versatilidad de este cañón. Su proyectil perforante atravesaba de lado a lado un Panther capturado desde 1 kilómetro, demostrando que el tanque podía luchar contra blindados si era necesario. Para la autodefensa contra la infantería, el vehículo estaba equipado con 5 ametralladoras Besa en montajes esféricos. Para mover y hacer funcionar todo este sistema de artillería blindada, se necesitaba un corazón acorde. Fue el motor de gasolina Rolls-Royce Meteor, la versión para tanques del legendario motor de aviación Merlin, que había impulsado a los caza Spitfire durante la Batalla de Inglaterra. Así, en planos e informes, a finales de 1944, había nacido la herramienta de avance aparentemente perfecta. Blindaje inquebrantable, un cañón devastadoramente preciso, un motor potente y probado. El Ministerio de la Guerra, inspirado por las perspectivas, hizo un pedido de 25 vehículos de preproducción en diciembre, con una fecha de entrega prevista para septiembre de 1945. Pero la guerra ya entraba en su fase final, y los creadores de la Tortuga aún no comprendían lo principal. Su criatura era producto de una lógica de ingeniería seca, que chocaría con la realidad impredecible y cruel del campamento. Porque todas las especificaciones impresionantes en papel no valían nada sin respuesta a preguntas simples pero clave. ¿Podría esta mole llegar siquiera a su objetivo? ¿Y cuál sería el precio de su poder tardío? La cruda realidad se manifestó en cuanto el Tortoise terminado intentó moverse. Su principal enemigo no era el oponente, sino su propio peso de 78 toneladas. El legendario Meteor, que daba 600 caballos, estaba condenado a un trabajo agotador en esta mole. La relación potencia-peso, un indicador clave de movilidad, era de unas míseras 7-8 cb por tonelada. Para comparar, el tanque medio Comet tenía unos 18 cb por tonelada. El resultado era predecible. La velocidad máxima en carretera no superaba los 19 km por hora, y el velocímetro marcado hasta 40 km por hora parecía una broma cruel. A campo travieso, los enormes faldones laterales que protegían la suspensión se arrastraban por el suelo, y cualquier obstáculo serio amenazaba con que el tanque simplemente se varara, moviendo sus orugas en el aire, impotente. Pero los problemas de movilidad eran solo el principio. La auténtica pesadilla para los logísticos fue el transporte. Su autonomía en carretera era de solo 140 kilómetros, con un consumo de combustible monstruoso de casi 5 litros por kilómetro. La Tortuga no podía recorrer grandes distancias por sus propios medios. El transporte por ferrocarril era casi imposible debido a unas dimensiones y un peso que excedían las plataformas estándar y los perfiles de los túneles. Para remolcarlo, había que acoplar juntos los 2 remolcadores más potentes del ejército, los Dynon T, y aún ellos trabajaban al límite. Pero la limitación más crítica eran los puentes. Los puentes de pontones estándar Bailey estaban diseñados para 40 toneladas. El Tortoise pesaba casi el doble. Esto significaba que la máquina solo podía circular por puentes capitales, intactos, de los que prácticamente no quedaban en la zona de combate. Cada cruce volado en el camino del avance convertía al cañón de asalto de un arma formidable en un montón de metal inútil,
a la espera de que se construyera un paso especial y súper resistente. En su interior, pese al tamaño colosal, la tripulación de 7 hombres se apiñaba en un espacio que la enorme recámara del cañón, ocupando el centro del compartimiento de combate, hacía aún más estrecho. Los gases de pólvora tras el disparo llenaban el espacio cerrado, y hasta el sistema de ventilación apenas podía con ello. Así, el Tortoise era la solución perfecta para una tarea muy específica: el avance metódico de una línea de defensa estática y previamente conocida, en condiciones de dominio aéreo absoluto y con una infraestructura desarrollada tras el frente. Pero la guerra en Europa en 1944-45 era diferente. Se había vuelto rápida, de maniobras, y el ritmo de la ofensiva no lo marcaban las pesadas máquinas milagros, sino las formaciones móviles. Mientras el Tortoise se esforzaba por superar sus primeras millas en el polígono, el frente real rodaba hacia el este con velocidad implacable. El tiempo que la historia le había concedido para su triunfo se estaba agotando sin piedad. Mientras los diseñadores se rompían la cabeza con la disposición del compartimiento de combate y los ingenieros luchaban contra el sobrecalentamiento de la transmisión, la guerra en el continente cambiaba rápidamente de aspecto y ritmo. En junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, y para el otoño de ese mismo año, tras liberar Francia y Bélgica, se hallaban a las mismas puertas de Alemania. Ante ellos yacía la misma aparentemente inexpugnable línea Sigfrido. El mismo espectro que se había cernido sobre los estrategas británicos en 1940 y había engendrado la idea del Tortoise. Sin embargo, para cuando el tan deseado cañón de asalto estuvo casi listo, la realidad de la legendaria zona fortificada resultó no ser para nada como la pintaban en los pronósticos más sombríos. Tras la derrota relámpago de Francia en 1940, el mando alemán dejó de considerar la línea Sigfrido como un baluarte defensivo clave. Las fuerzas principales y el armamento pesado se trasladaron al este contra la URSS o a la construcción del Muro del Atlántico. Para 1944, muchos búnkeres estaban semiabandonados, sus guarniciones eran incompletas y estaban poco motivadas, y su armamento era anticuado o directamente desmontado. Cuando las unidades estadounidenses y británicas de vanguardia se acercaron a la línea en otoño de 1944, no encontraron un muro monolítico, sino más bien una barrera psicológica desgastada por el tiempo y la negligencia. La ruptura se llevó a cabo no por asalto, sino mediante presión, rodeo y supresión. La aviación aliada, que dominaba los cielos, eliminaba metódicamente los núcleos de resistencia con bombas de 500 libras. La artillería hasta de 203 milímetros destrozaba el concreto desde distancias seguras, y la infantería, apoyada por los habituales tanques Sherman y cazatanques móviles, limpiaba los puntos de apoyo. Las tropas de ingenieros se las arreglaban con las zanjas y obstáculos sin la ayuda de los especialistas de 78 toneladas. Para marzo de 1945, los aliados habían cruzado el Rin y la guerra rodó hacia su final inevitable. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Fue en estos días de mayo cuando en Europa se apagaban los últimos disparos que en la fábrica de Neufield terminaba el montaje de uno de los primeros Tortoise. El pedido del Ministerio de la Guerra de 25 vehículos de preproducción, con fecha de entrega en septiembre de 1945, se convirtió de la noche a la mañana en un papel absurdo. No solo había terminado la guerra, había terminado toda una era estratégica. El mundo se detenía en el umbral de la era nuclear, donde la confrontación global la determinarían misiles y bombarderos estratégicos, no fortalezas de acero de movimiento lento arrastrándose a nidos de ametralladoras de concreto. Los 6 tanques de acero, estas tortugas, concebidas para un gran avance, no acabaron en los campos de batalla del Rin, sino en hangares sombríos y en los traspatios de los polígonos de la metrópolis. Llegaron a la guerra cuando la guerra ya se había ido. Ante el Ministerio de la Guerra de Gran Bretaña, agotado por 6 años de contienda y preocupado por los recortes de posguerra, se planteó no un dilema militar, sino puramente logístico y hasta filosófico.
¿Qué hacer con estos titánicos, técnicamente complejos e increíblemente caros de mantener reliquias de una batalla que nunca fue? Su destino habría de ser el epílogo silencioso pero elocuente de una historia llena de ambición, genio de ingeniería y amarga ironía histórica. El destino de los 6 Tortoise construidos fue el típico de los prototipos no solicitados, pero con el añadido de sus dimensiones gigantescas. Mantener estas moles en estado operativo en tiempos de paz era demasiado costoso, y enviarlas directamente al desguace parecía un derroche. Por eso, su carrera de posguerra se redujo a 3 roles utilitarios. En primer lugar, se convirtieron en laboratorios ambulantes. Los ingenieros los pusieron a prueba en los polígonos, recogiendo datos invaluables sobre el comportamiento de una suspensión superpesada, el funcionamiento del motor Meteor bajo cargas extremas y el impacto del retroceso del potente cañón en la estructura del casco. Esta información resultó útil para el desarrollo final del nuevo tanque medio Centurion, que justo se estaba convirtiendo en la columna vertebral de las fuerzas blindadas británicas de posguerra. En cierto modo, el Tortoise sirvió de mártir en aras del progreso de máquinas más afortunadas. En segundo lugar, su blindaje resultó ser un blanco perfecto. Varias tortugas fueron enviadas a polígonos de artillería, donde sus otrora impenetrables frentes y costados fueron golpeados por los últimos proyectiles de carga hueca y los primeros misiles guiados antitanque. Así, las máquinas creadas para resistir impactos sirvieron para un propósito, ayudando a perfeccionar los medios para contrarrestar a sus semejantes. En tercer lugar, fueron desguazadas para repuestos. Los motores Meteor y las fiables transmisiones Merritt Brown eran comunes a otros vehículos, y estos componentes sirvieron durante mucho tiempo en los talleres, manteniendo en funcionamiento a las unidades de tanques de primera línea. La mayoría de los Tortoise compartieron este destino, desapareciendo sin dejar rastro a principios de la década de 1970. Pero un ejemplar lo evitó. Hoy ocupa un lugar de honor en el Museo de Tanques de Bovington, titánico, silencioso, con su cañón apuntando a la nada. En 2011, su motor fue brevemente devuelto a la vida para el festival Tankfest. El rugido del Meteor de 12 cilindros volvió a resonar en el polígono, y la mole de 78 toneladas realizó su último y corto desfile ante el público. Fue un acorde de despedida, un punto final simbólico en la historia. El Tortoise permanecerá para siempre como un monumento no tanto al pensamiento de la ingeniería, sino a sus paradojas. Es la encarnación de la gigantomanía nacida de la desesperación de 1940 y una víctima de una realidad que cambiaba con rapidez. Es la arma perfecta para una tarea concreta y limitada que desapareció antes de que el arma estuviera lista. La historia de la tortuga es la historia de una brillante solución técnica que resultó innecesaria, la historia de una arma creada para una batalla que pasó de largo sin ella. Su lentitud no fue una deficiencia táctica, sino una metáfora fatal. Nunca logró alcanzar a su propia guerra.